Otra de las obras de Santo Tomás que les quiero presentar es la Suma contra los Gentiles. La Suma contra los Gentiles, o también conocida como la Contra Gentes en latín. Santo Tomás de Aquino escribió dos grandes sumas. La Suma de Teología, que es sin duda alguna su obra más famosa, de la cual ya hablamos en videos anteriores, y escribió también esta Suma contra los Gentiles. La Suma contra los Gentiles la comenzó a escribir Santo Tomás cuando todavía estaba en París, precisamente durante su último año de su primera estancia en París, año de 1259. Dicen los especialistas que allí, en aquella ciudad, alcanzó a escribir más o menos los primeros 50 capítulos del primer libro de la Suma contra los Gentiles. Este texto, esta obra de Santo Tomás, se divide en 4 libros. Ya más adelante les explicaré un poco el contenido. Se divide entonces en 4 libros, de los cuales algunos capítulos, más o menos la mitad del primer libro, lo alcanzó a redactar Santo Tomás en París. Los siguientes capítulos del primer libro y los otros 3 libros que componen la Suma contra los Gentiles los escribió Santo Tomás ya cuando estaba en Italia. Dicen los especialistas que más o menos Santo Tomás finalizó la redacción, la escritura de la Suma contra los Gentiles aproximadamente en el año de 1265. Entonces tenemos que entre los años de 1259 y 1265, primero en París y después en Italia, Santo Tomás llevó a cabo la escritura, la redacción de esta obra tan importante. ¿Con qué objetivo escribió Santo Tomás la Suma contra los Gentiles? Pues bien, él mismo lo dice al inicio del libro primero de la Suma. Él explica que su intención es realizar la obra o el trabajo del sabio. Es propio del sabio exponer la verdad de las cosas y también refutar los errores que se oponen a esa verdad. Entonces allí, en los primeros capítulos de su libro, Santo Tomás explica que hay muchos errores que se oponen a la verdad de la fe católica acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la vida futura, y menciona grupos como por ejemplo los paganos, los gentiles, los judíos, los musulmanes, los herejes, que todos ellos, desde distintas perspectivas, profesan o sostienen errores que se oponen o que contradicen la enseñanza de la fe católica. Contra todos ellos se propone Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles escribir presentando la verdad, defendiéndola y al mismo tiempo refutando los errores de estos grupos, de estas religiones. Por lo tanto, tenemos que la Suma contra los Gentiles es evidentemente una obra apologética. La palabra apologética quiere decir defensa. Entonces, un libro de apologética es un libro de defensa de la doctrina. Esta Suma contra los Gentiles, entonces, se trata de una obra de apologética escrita por Santo Tomás de Aquino con el fin de presentar la verdad católica acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo, acerca de la vida eterna, acerca de la iglesia, de los sacramentos, presentar esa verdad, defenderla y al mismo tiempo refutar los errores que se oponen a dicha verdad. Pasemos entonces a mirar a grandes rasgos el contenido de la Suma contra los Gentiles, es decir, los temas
que Santo Tomás estudió y expuso a lo largo de su obra. En términos generales, se puede decir que de los 4 libros que componen la Suma contra los Gentiles, los 3 primeros los dedica Santo Tomás a presentar, a exponer, a defender toda la doctrina racional acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la creación del mundo y de toda la realidad en general. Ese sería el contenido a grandes rasgos de los 3 primeros libros. Es decir, en los 3 primeros libros Santo Tomás se propuso presentar aquellas verdades acerca de Dios y acerca del hombre y acerca de la creación, aquellas verdades que la mera razón humana puede descubrir, puede investigar, puede demostrar. Mientras que en el cuarto libro, Santo Tomás presenta ya las verdades más elevadas, los misterios más elevados, más sobrenaturales de la fe católica, como la encarnación, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la Santísima Trinidad, los sacramentos, los misterios de la vida futura, de la vida después de la muerte. Pero este cuarto libro ya no procede meramente de las fuerzas de la razón, sino que allí en el cuarto libro ya Santo Tomás se apoya en la Sagrada Biblia como autoridad para hacer sus demostraciones, su defensa de la doctrina. Se apoya Santo Tomás entonces en la Sagrada Biblia ante todo. Asimismo se apoya en el testimonio, en la doctrina de los padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, y el uso que hace Santo Tomás de las fuerzas de la mera razón en este cuarto libro está dirigido a demostrar que estos misterios, aunque están por encima de la comprensión completa de la razón, pueden, sin embargo, demostrarse como no irracionales. Es decir, son misterios que sobrepasan la razón, pero que no se le oponen. Es decir, no es irracional creer en ellos. En la imagen que ven ustedes en la pantalla se presenta un gráfico que he tomado traduciéndolo al castellano, un gráfico que he tomado de una obra que recomiendo mucho, de donde he tomado algunos de los datos que les estoy transmitiendo. La obra está dedicada a la Suma contra los Gentiles, precisamente. Quiere ser la obra una guía y un comentario de esta obra de Santo Tomás de Aquino, y está escrita por un dominico que se llama Brian Davis, bastante conocido sobre todo en lengua inglesa. Entonces, de su libro tomo esta imagen, y en esta imagen Brian Davis lo que hace es, si ustedes se fijan, lo que hace es poner en el círculo del centro los 4 libros que componen la Suma contra los Gentiles, y en los círculos más exteriores va poniendo los temas que esos libros estudian, y entre paréntesis pone el número de capítulos dedicados a cada tema. Entonces vemos, por ejemplo, que el primer libro está completamente dedicado a los temas relativos a la fe, a la razón, a las relaciones entre la fe y la razón, y sobre todo a Dios, su existencia y su naturaleza. El segundo libro, si ustedes se fijan, está dividido. Primero hay unos capítulos, 45 en total, que los dedica Santo Tomás al estudio de la creación, del acto creador de Dios, y a estudiar todo el orden de las cosas creadas. Y luego hay otros capítulos a partir del 46 que dedica Santo Tomás a empezar con el estudio de los ángeles y del ser humano, del alma humana, de cómo es que actúa el hombre a través de su inteligencia y de su voluntad. Si se fijan en la imagen, parte del tercer libro todavía está dedicado al ser humano, al hombre, a la acción humana, porque allí Santo Tomás presenta a Dios como fin,
como bien supremo hacia el cual debe tender el comportamiento humano. Entonces, en esos primeros capítulos del tercer libro se presenta a Dios como fin último de la vida humana y trae capítulos muy interesantes donde, así como hará más adelante en su Suma de Teología, explica paso a paso por qué ni las riquezas, ni los placeres, ni los honores, ni el poder, etcétera, etcétera, pueden ser fin último de la acción humana, sino solo y únicamente Dios. El resto del tercer libro, según Brian Davis, está dedicado al tema de la providencia, que es el más amplio, aunque en realidad en esa tercera parte los temas abordados por Santo Tomás pues van un poco más allá de la providencia, porque trata, por ejemplo, hacia el final del tercer libro, el tema del pecado, cómo afecta el pecado al hombre, y el tema de la gracia de Dios en el alma humana. Finalmente, como pueden ver en la imagen y como ya les había dicho, el cuarto libro está completamente dedicado a asuntos enteramente sobrenaturales, a misterios de la fe cristiana, de la fe católica, la Santísima Trinidad y la Encarnación durante los primeros 96 capítulos, luego 23 capítulos dedicados a los sacramentos y finalmente 19 capítulos dedicados a la escatología, es decir, al estudio de las cosas que vendrán para el alma después de la muerte. Y este sería a grandes rasgos el contenido de la Suma contra los Gentiles, un libro menos conocido de Santo Tomás, pero como se puede ver claramente por los temas que Santo Tomás aborda, un libro de gran importancia, comparable a la Suma de Teología. De hecho, hay algunos temas que Santo Tomás aborda con mayor extensión y con mayor profundidad en la Suma contra los Gentiles, ya que en la Suma de Teología Santo Tomás se propuso presentar de forma, digamos, resumida para los estudiantes las principales verdades de la teología católica. Espero entonces que esta visión panorámica, rápida, resumida de los temas que aborda Santo Tomás en la Suma contra los Gentiles los anime a leerla como